El tema que nos toca ver ahora es este modelado de negocio en la parte, y vamos a ver en especial la parte de requisitos. Escuchen, cuando ustedes le piden que desarrollen un sistema, ustedes tienen que hacer la parte de gestión de proyectos, o sea, tienen que hacer todo lo que vimos la semana pasada, que es la parte de gestión de riesgo, del diagrama de actividades que van a realizar, el diagrama de Gantt que van a tener que presentar, este, y bueno, también calcular la viabilidad técnica que van a tener, pero también tienen que mostrarle qué es lo que ustedes van a hacer del sistema, digamos. Y esa muestra, digamos, de lo que ustedes van a hacer con el sistema, que es lo que vamos a ver hoy, que es la parte de requisitos. O sea que hasta lo que vamos a llegar hoy es lo que ustedes deberían presentar cuando vayan a hacer una propuesta para un sistema, digamos, de cualquier índole. No puede ser un sistema chico, grande, digamos, serán menos o más casos de uso, pero más o menos deberían tener todos los pasos que vimos hasta ahora, ¿no? Esta parte de requisitos, si bien a veces les cuesta, porque la primera vez no es sencillo de ver, pero después se van a dar cuenta que es realmente sencillo, no es complicado, digamos. Todos deben prestar atención porque los casos de uso no dejan de ser más que funcionalidades, eso se lo dije la semana pasada. Acuérdense, todos los casos de uso representan las funcionalidades. Entonces, el modelado de negocio nos sirve básicamente para comprender la estructura y la dinámica de la organización. No sé si llegan a ver que acá hay como una especie de mapa, ¿lo ven? Sí, profe. ¿Se ve o no? ¿Se logra ver o no, chicos? Alumnos. Sí, profe. Bueno, esto es lo que hace referencia a lo que ustedes le deberían mostrar al cliente, digamos, que sería el diagrama de casos de uso, que ahora ya vamos a ver de qué se trata, y y la pantalla que ustedes más o menos lo harían para su sistema, digamos. Fíjense, le permite comprender problemas actuales, identificar posibles mejoras, porque a medida, porque hasta ahora, digamos, lo que ustedes habían hecho en la gestión de proyectos, ustedes ponían cuál era el objetivo, qué es lo que iban a intentar, digamos, pero acá es donde empiezan a hilar fino, donde empiezan a ver realmente cuáles son las funcionalidades que quieren mejorar y por qué las quieren mejorar y cómo las quieren mejorar, ¿no? Entonces, tienen que comprender los procesos del negocio de la organización. Estos procesos del negocio involucran varios pasos que ustedes tienen que seguir, digamos, no basta con que yo haya ido y entrevistado al gerente únicamente, sino que tienen que hacer una entrevistas o analizar las bases de datos actuales que tienen para comprender la lógica del negocio. Digamos, es algo más complejo. Y fíjense en esto, es importante, dice, las actividades que se plantean son el modelo de caso de uso, que esto es lo que deberían presentar, digamos, los procesos de negocio y de los clientes, bueno, el modelo de caso de uso que tiene proceso del negocio y los clientes y el modelo de objetos que describe cada caso de uso usando un diagrama de actividades. Este diagrama de actividades es el que ya vamos a ver a continuación. Pero básicamente lo que tenemos que mostrar acá es esto, el modelo de caso de uso y un diagrama de actividades. El modelo de caso de uso no es más que sumar todos los casos de uso que ustedes tengan. Como yo les decía, para el problema que ustedes le dieron en la práctica, creo que estábamos analizando que van a tener cerca de 9 a 12 casos de uso, digamos. Entonces este diagrama del modelo de caso de uso sería esos 9 a 12 casos de uso juntos, digamos, en un solo diagrama. Ahora vamos a entrar en detalle a ver qué es lo que significa o qué es lo que se hace en cada uno. Fíjense, ¿para qué me sirve esta captura de requisito? Primero para establecer lo que el sistema debe hacer, digamos. Porque primero tenemos que establecer nosotros cuál va a ser el alcance del sistema, digamos. Fíjense que acá tienen la extensión, los límites, la aplicación del sistema. Definen ustedes su alcance y después recién ustedes pueden ir al cliente, que el cliente va a ser, no sé, el gerente o el representante o el dueño de la organización. Y ese gerente le va a decir si es correcto o no, digamos, si le está faltando algo o no. Después fíjense en que tienen que definir los límites del sistema, que se decide qué es lo que ustedes van a hacer y qué es lo que está fuera del sistema. Yo le hago una pregunta. Cuando ustedes van a un
¿Todos fueron a comprar a un supermercado alguna vez o no? Sí, profe. ¿Y cuántas formas de pagar puede haber? ¿Cuáles son por lo menos las dos formas más tradicionales, digamos, de pago? ¿Cómo pueden pagar? Efectivo y tarjeta. ¿Con efectivo o con tarjeta? Si yo le dijera acá, el efectivo, la tarjeta, ¿dónde estaría el pago con efectivo? ¿Dentro de los límites del sistema, el pago con efectivo, o fuera de los límites del sistema o es algo externo? Está afuera. ¿Por qué? Perdón, el pago con efectivo, ¿no? ¿Está adentro o está afuera? Sí, el con efectivo está afuera. No, está adentro. Porque no depende de ustedes, digamos, depende de ustedes la registración del dinero, digamos, la persona le da el dinero y el cajero generalmente cuenta. Pero en cambio, cuando yo hago el pago con tarjeta, ¿qué es lo que se hace cuando yo voy y quiero pagar, no sé, la cuenta del supermercado con mi tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se carga? Y tienen que validar los datos de la tarjeta. Se deben validar los datos de la tarjeta, pero eso lo hago yo, o digamos, yo ingreso los datos, pero ¿quién hace esa validación? Que tenga límite, que haga el descuento, ¿lo hago yo? Que forma parte del sistema, o lo hace alguien externo? ¿Es el banco? Lo hace el banco es algo externo. ¿Se entiende a lo que se refiere con esto, con lo que está dentro de los límites del sistema y lo que está afuera y es externo? Lo que está adentro se refiere a las cosas que yo tengo que hacer dentro de mi sistema y los controles que yo debo hacer, digamos. Ahora hay controles que se hacen afuera, digamos, cuando yo voy y hago el pago con una tarjeta, no sé, yo ingreso los 16 números de tarjeta, el dígito verificador, el DNI, la persona. Y cuando hago eso está fuera del sistema, digamos, porque el banco va a ser el que va a controlar si esa tarjeta tenía crédito o no, si el DNI correspondió o no, y hará el pago correspondiente con el PONE. ¿Estamos? Entonces yo acá lo que defino es qué es lo que está adentro y qué es lo que está fuera del sistema. Esto es lo que me ayuda, lo que vamos a ver ahora del tema de requisitos, digamos, definir los límites que yo voy a tener. ¿Se entiende esta parte? Y profe, entonces el dinero sería interno, Claro, porque el efectivo. sí, porque el cliente te va a dar el dinero y la persona va a hacer el conteo el cajero agarra el conteo del dinero, verá que sea un dinero válido, digamos, pero después la facturación, el control va a estar adentro del sistema, no va a estar afuera. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Tengan en cuenta eso porque generalmente ya ahora vamos a ver que todo lo que forma, lo que es interno, digamos, va a estar siempre a la izquierda y lo que es externo va a estar a la derecha. Eso tenganlo en cuenta. Tengo que definir la interfaz del usuario. ¿Qué es una interfaz? ¿Qué es lo que entienden ustedes por interfaz? Como el menú principal. El menú o las pantallas con las cuales yo le voy a mostrar, digamos, para que haga el trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer, y bueno, y realizar una estimación de costo y tiempo de desarrollo, que esto en realidad solamente sirve para, digamos, definir la cantidad de casos de uso, las funcionalidades que yo voy a tener, va a apoyar, digamos, lo que yo hice en la parte de gestión de proyectos. Y yo en la parte de gestión de proyectos, yo hacía mi diagrama de Gantt y decía, no sé, para hacer este sistema me va a llevar 8 meses, me va a llevar 10 meses trabajando con 5 personas, por ejemplo. ¿Estamos? Pero me ayuda, digamos, porque yo acá ya sé específicamente cuáles son las funcionalidades y con esas funcionalidades sé hasta dónde voy a llegar. Bueno, y me ayuda a descubrir qué es lo que debe hacer el sistema mediante cada caso de uso. Fíjense en que acá, como les decía, tienen a la izquierda, generalmente a la izquierda se colocan los actores que son los que inician y a la derecha son los con los cuales interactúan, ¿no? Acá, por ejemplo, podría estar un banco. En este caso, fíjense que para que debe ser un sistema de restaurante, está el chef que interactúa con él, digamos, pero no es el que inicia el sistema. Acá el que inicia sería el crítico de la comida. Pero se entiende más o menos para qué yo utilizo esta parte de requisito. Sí, profe.
Bueno, entonces la idea de todo esto es que yo esto lo complemento con la gestión del proyecto y ya van a ver esto, ya creo que es como la sexta vez que se lo digo, pero todo esto forma lo que es un contrato con el cliente. Yo acá le estoy definiendo cuáles van a ser las funcionalidades que yo voy a escribir, que yo voy a tener, digamos, en cuánto tiempo lo voy a hacer, cuánto, qué riesgo puedo llegar a tener, qué costo voy a llegar a tener. Por eso le digo, es un contrato, digamos, y parece que deben trabajar todo esto, digamos, para ver el alcance, los límites, las pantallas o la interfaz que yo voy a tener, para que me compruebe el costo y tiempo que yo voy a tener en base a estas funcionalidades y cuáles son las funcionalidades propias que voy a tener. Estamos hasta acá, ¿no? Fíjense que esta es la parte fácil, Sí, profe. ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos? Bueno, Bueno, a ver, empezamos a hilar un poco más fino. Fíjense que acá yo lo que tengo que hacer es primero encontrar actores y casos de uso. Los actores, bueno, esta es una pequeña definición, pero los actores dice que bueno, obviamente hablamos de los actores principales, ¿no? No de un actor de una obra, sino el que interacciona con el sistema en un caso de uso. Si yo voy supongamos que todos deben haber ido a pagar la boleta de la luz alguna vez, ¿no? ¿O no? Antes de que sea todo digital. ¿Fueron a pagar alguna vez alguna boleta de la luz? ¿Nadie fue? Sí, profe. ¿Y ahí quién sería el que inicia el caso de uso? ¿El cliente que va a querer pagar o el cajero que es el que me atiende? el cliente. El cliente. Acá dice, bueno, que es el que interacciona, pero en realidad también debería decirle que es el que inicia el caso de uso. ¿Estamos? Y eso siempre van a estar a la izquierda cuando vayan a dibujar. Fíjense, por ejemplo, acá tienen algún ejemplo. Este ejemplo después ya van a ver que está desarrollado en un PDF que les pasan en la práctica para que ustedes lo tengan de muestra, digamos, de ejemplo. Por ejemplo, podría ser acá secretaria, que es la encargada de registrar nuevos socios en el sistema, el socio, que es la persona que solicita la inscripción para la obra social, este de un caso en particular, digamos. Y todo lo que tienen que tener es esto, digamos, un nombre y una descripción. ¿Cuál sería acá? Por ejemplo, acá el nombre es socio y la descripción tiene que ser una descripción corta, digamos, que dice, es la persona que solicita la inscripción como socio en la obra social y realiza el pago de aportes. Si yo tuviera que hacer describir al cliente que hace que quiere pagar la boleta de la luz, ¿qué le pondría como descripción? El nombre sería cliente, digamos. ¿Y la descripción de ese cliente cuál sería? Persona que paga el servicio brindado. Puede ser, Mm. es la persona que acude al establecimiento a realizar el pago del servicio, en este caso sería de energía eléctrica. Bueno, y entrega el dinero y bueno, todo lo que corresponde. Fíjense en que para qué me sirve, digamos, esta descripción, me sirve para realmente saber si él va a ser un actor o no, digamos, por eso es que se los piden, se los pedimos. Y como yo le decía, estos actores, ¿dónde van a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la izquierda, porque a la izquierda, a veces no, creo que en la práctica le van a pedir o le van a obligar a que acá en esta flechita le coloquen iniciador para que sepan que son los actores que inician. Especifica un rol que una entidad externa adopta cuando interactúa con un sistema directamente. O sea, la persona o la entidad que inicia, entonces él sería el actor, ¿no? Bueno, acá le dice que la persona Juan y Pepe tiene mucha... Juan y Pepe, por ejemplo, ¿sería un actor o el actor sería cliente? ¿Se entiende o no? ¿Y cuál El es el cliente rol sería acá actor. ¿Ah? El cliente. Cliente? Tiene que ser algo general, digamos, no pueden poner Juan es el que inicia o Pepe es el que inicia o José el que inicia y va a hacer el pago o María, lo que corresponda, ¿no? Bueno, y acá hay algunas preguntas que ustedes pueden utilizar, digamos, no se lo voy a leer porque tiene mucho sentido, pero básicamente ustedes tienen que preguntarse quién y qué utiliza el sistema. Eso es lo que van a tener que hacer en cada pregunta, en cada
para determinar cada caso de uso, en cada caso de uso que tienen, el sistema que les dieron, cuáles van a ser los actores, qué roles desempeñan, quién hace la instalación del sistema, quién o qué inicio cierra el sistema, quién mantiene. Son las preguntas que se hacen, digamos, para saber si son actores o no son actores, digamos. Pero básicamente la pregunta principal que se tiene que hacer es quién es la persona o el sistema que da inicio al caso de uso. Digamos, esa es la pregunta que ustedes se tienen que realizar, digamos, para ver si corresponde o no a ese caso de uso. Y fíjense, dice, los aspectos a tener en cuenta son siempre externos al sistema y están por fuera de su control. Por ejemplo, el cajero que va y me hace la cobranza, no sé, en el pago de la luz, ¿ese es alguien que es interno o es externo? Es interno. Es interno, por eso, entonces no sería ese cajero un actor. ¿Y está fuera de mi control o está dentro de mi control el cajero? Está dentro del control. Estaría adentro, digamos, porque yo controlo, digamos, en qué hora trabajaría, qué es lo que qué es lo que él tendría que interactuar, digamos. Interactúan directamente con el sistema, representan roles que personas y elementos desempeñan en relación al sistema, no personas específicas, que es lo que le decía, no es Juan o Pedro, sino es un cliente o es un socio. Puede desempeñar muchos roles, o sea, puedo tener el cliente escrito varias veces a la derecha o a la izquierda, digamos, porque interactúa muchas veces, digamos, en varios casos de uso, eso es posible y se da generalmente. Necesito un nombre breve, no puedo ponerle, ¿Cómo se desempeña, profe? Desempeña varios roles, o sea, puede ser actor y interno y externo. puede ser, porque supongamos que en un momento, eh, supongamos que el gerente de la empresa sea el que todos los días, los 15 de cada mes tengan que hacer la facturación, él hace la facturación y después le envía al cliente la factura correspondiente de la luz. En ese caso, ¿quién sería el actor que inicia? ¿El gerente o el cliente? El gerente. El gerente, porque él es el que inicia o no. Sí. ¿Y quién es el que interactúa en ese caso? Que no sería el actor iniciador, digamos, pero que sí interviene en mi caso de uso. El cliente. Cliente, ¿entiendes o no? Entonces, yo tendría por un lado a la izquierda el gerente que hace la facturación, que sería el caso de uso en el medio, y a la derecha iría el cliente. ¿Entiendes o no? Entonces, en este caso, el cliente va a estar a la derecha en algunos casos o a la izquierda en otros, digamos, puede interactuar, puede tener más de un rol. ¿Se entiende por qué le digo? Ah, sí, profe. Bueno, tiene que tener un nombre breve, no puede ser cliente de la obra social y pongo, no sé, un nombre de 10 palabras porque no tiene sentido. Tienen que tener una pequeña descripción, digamos, de ese actor. Fíjense que para los casos de abuso, que usted, primero tiene que identificar los actores, que son las personas que interactúan, digamos, o el sistema que interactúa, y después tienen que identificar el caso de abuso. No sé. Bueno, entonces ya definimos cuáles eran los actores, ahora vamos a tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para los casos de uso. Fíjense que el otro era el 1.11, ahora tenemos el 1.12, digamos. Después que tenemos los actores, tenemos que ver los casos de uso. Los casos de uso, ¿qué es lo que son? ¿Qué es, digamos? ¿Qué es lo que yo le vengo diciendo desde la semana pasada? Los casos de uso, ¿qué son? Funcionalidades del sistema. Funcionalidades que yo tengo que hacer en mi sistema. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en mi sistema? ¿No? Entonces dice que proporcionan al actor que lo inicie, bueno, en cuenta los casos de uso partiendo de los actores, obviamente, porque digamos, alguien tiene que iniciar, digamos, no puede iniciar eh, el sistema solo. Hay algunos casos en los que por ahí puede ser que no es el mismo sistema lo inicia
por ejemplo, no sé, hacer un backup y el backup sea automático, digamos, pero es por una tarea programada o algo así. Pero en general, digamos, con los casos de uso con los que ustedes van a tomar, se van a topar, digo, siempre va a estar a la izquierda la persona o el sistema que inicia. El caso de uso proporciona un valor al actor que lo inicia y un valor al usuario individuales reales. El caso de uso tiene que tener un nombre y una descripción también. O sea, un caso de uso es algo que un actor quiere que el sistema realice. Por ejemplo, acá, fíjense, ¿cuál sería el nombre en este ejemplo que tienen acá a la derecha? ¿Cuál sería el nombre del caso de uso? ¿Descripción? Registro de socio. Registrar socio. Y ahí, registrar socio, ¿cómo está escrito? ¿Se acuerdan de que lengua de sexto grado, séptimo grado? ¿Cómo está escrito registrar? ¿Registrar qué tipo cómo está conjugado? En definitivo. En infinitivo. Porque todos los casos de uso lo van a tener que escribir en infinitivo. Te lo digo medio en broma, medio en serio, pero después cuando no le escriban en infinitivo en la práctica y los profesores le empiezan a retar, digamos, le descuenten punto, van a estar renegando, por eso tiene que estar en infinitivo. Y después va la descripción. La descripción tiene que ser algo corto y puntual y preciso, digamos. No hagan un copy y pega de todos los puntos que tienen en el enunciado porque no es el sentido, digamos. La descripción tiene que ser algo que justifique o que indique qué es lo que se tiene que hacer en cada caso de uso. Piensen que en este caso, bueno, acá está un poco largo. El registrar socio es una persona que solicita inscribirse como socio en la obra social, presenta la documentación bueno, y todo lo que corresponda, ¿estamos? Pero no está acá la media hoja que ustedes tenían de descripción para el que le pusieron como en el enunciado de la práctica, ¿estamos? Tiene que ser algo conciso, digamos. Siempre se inicia por un actor, siempre se inicia por un actor. Se escriben desde el punto de vista de los actores, o sea, no desde el... Piensen que acá está escrito desde el punto de vista del actor, digamos. Un actor solicita inscribirse, o sea, como si el actor, como si esa persona estuviera contando, digamos, desde el punto de vista del actor. Y la mejor forma de identificar en caso de uso es empezar con la lista de actores, luego considerar cómo cada actor va a utilizar el sistema. O sea que lo ideal, digamos, es que yo escriba todos los actores que ya vi en el punto anterior y después empiece a ver cuáles van a ser las funcionalidades que va a realizar el mismo, ¿no? Entonces ustedes agarran el problema que ustedes tienen en la práctica que les dieron el jueves pasado, tienen que primero escribir todos los actores, hacer una pequeña descripción, pequeña descripción le va a asegurar que realmente es un actor, digamos, y luego describir todas las funcionalidades que va a hacer dicho actor, ¿no? Y esas funcionalidades van a ser los casos de uso que ustedes van a tener. ¿Hasta acá se entiende o no, alumnos? Sí, profe, entiendo bien. Escuchen, ¿el número de casos de uso puede variar o no? Supongamos que para el sistema que ustedes le dieron, si hay un grupo que escribió 11 y hay otro grupo que escribió 12, ¿puede ser que los dos sean correctos o no? O siempre va a ser, no sé, era 12 y era 12. El que escribió 11 estaba mal. En la vida real, digamos. Puede ser distinto porque capaz que uno está considerando algo que no está implícito. Claro, puede ser distinto, digamos. Acá en la práctica que van a tener la materia, no, digamos, porque lo que van a hacer en la práctica es van a discutir entre todos los grupos, no sé, supongo que pasarán al frente, dirán, estos son los 12 casos de uso o los 11 casos, no sé, lo que correspondan, y van a trabajar a partir de ahí, digamos, como para que todos hagan un sistema más o menos parecido con los mismos casos de uso, ¿estamos? Pero en la vida real eso puede variar, digamos. Entonces yo le doy a un ingeniero para que me analice un sistema y él me va a decir, no, acá hay 50, y va otro ingeniero y me dice, no, acá hay 45. ¿Con quién me quedo? ¿Con el que hace 45 o con el que hace 50? El de
350 debería tener más funcionalidades, en teoría. No se sabe eso. Hay que hacer un análisis, digamos. Yo no puedo, yo yo cuando era project leader, me sentaba con un analista y entramos a ver cuáles eran las funcionalidades que habían, digamos. Y por ahí generalmente estaba de acuerdo, pero por ahí hay alguna duda que el mismo analista tenía y quedamos de acuerdo, no sé, no, este caso de uso no va, digamos, porque está dentro de este otro, digamos. No, digamos. Pero eso generalmente, no sé, yo trabajé en una empresa grande en Córdoba y ellos, por ejemplo, creo que era cada 4 o 6 analistas tenían un analista senior, digamos, que era el que los dirigía. Y a la vez cada analista senior tenía un project leader que era el que organizaba todos los analistas, digamos. Que era como una especie de jefe de análisis o algo así. Entonces, por eso le digo, los casos de uso no es algo que sea fijo, digamos, que van a tener 10 casos de uso y todos van a trabajar con los 10 casos de uso, digamos. No es, en la práctica de esta materia sí, digamos, porque van a quedar de acuerdo, ya van a ver eso cuando hagan la práctica este jueves, o si no, supongo que terminarán el jueves de la semana que viene, pero ya va a ser un número para que hagan después, digamos, todo el análisis, diseño y todo lo que sigue, lo hagan con ese número ya fijo, ya. Pero en la vida real no siempre va a ser así. ¿Se entiende, no? Hasta acá, alumno. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Quiero escuchar un sí, aunque sea dudoso. Fíjense, acá le dicen, ¿qué preguntas deberían hacer para identificar los casos de uso? Estas son las preguntas generales, digamos, que se deberían hacer, pero puede variar, digamos. ¿Qué funciones hará cada actor? Que es lo que yo le decía. El sistema almacena y recupera información. Si es así, ¿qué actor activa en este comportamiento? O sea, cada cuánto ustedes, cuando van a grabar, quieren hacer una modificación o un borrado, digamos. ¿Quién es que inicia eso, digamos? ¿Qué sucede cuando el sistema cambia de estado? ¿Afecta algún evento externo al sistema o no? O sea, si el banco está fuera de línea, ¿afecta a ustedes para la cobranza o no le afecta? ¿Le va a afectar o no? Supongo que se cayó internet, ¿no? Bueno, ¿puede cobrar con tarjeta o no? Sí afecta, profe. Le afecta. Es muy probable que ni siquiera puedan vender. Por ejemplo, en el registro civil, no sé si escucharon que muchas veces dice se cayó el sistema o le dice que no hay internet. Como no hay, y no pueden hacer ninguna operación, digamos, ninguna acta o la operación que corresponde. ¿Por qué no se puede hacer, digamos? Supuestamente están todas las computadoras ahí en ese lugar, digamos. Porque en realidad el sistema donde se graba, se guarda acá ahí en la nueva terminal o en otro lugar. En otro No lugar. está en otro lado guardado. Está guardado en Buenos Aires generalmente. O en un servidor en la nube, digamos, no sé. Depende de dónde hayan trabajado, digamos. Interactúa el sistema con algún sistema externo, que puede ser un sistema del sistema de banco que le decía, puede ser otro sistema, digamos, dentro hasta de la misma organización, pero de otro sistema externo, digamos. Tener el sistema algún informe, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, pagan la factura de la luz, ¿qué es lo que le dan a ustedes? ¿Le da algo o no? O el cajero Un le recibo, y dice, ya está. ¿Qué es lo que le da? recibo, factura. Le da una factura, generalmente. Cuando ustedes van y pagan, no sé, el, pagan en el supermercado, no sé, los productos que hayan sacado, ¿qué es lo que le dan? Ticket. Le dan un ticket, digamos. Si el ticket en realidad es una factura. Bueno, entonces, ya tenían el punto 1.1 era encontrar los actores. El punto 1.2 en encontrar los casos de uso. El punto 1.3 describir el modelo de caso de uso. El modelo de caso de uso, fíjense que este diagrama de caso de uso, que es el principal y este es el que generalmente siempre le preguntamos en el final o en el coloquio y nunca saben cuáles son los diagramas que intervienen, digamos, en cada una de la disciplina. Acá en la principal, el diagrama de caso de uso, digamos, que representa al sujeto, representa al sujeto del modelo del caso de uso por un cuadro etiquetado con el nombre del sujeto y este cuadro es el sujeto.
dicho en cristiano. Fíjense en acá. ¿Cuál es el caso de uso? Primero acá, bueno, ya está ahí, está escrito, digamos. Pero ¿quién es el actor en este ejemplo que tienen aquí? El cliente. El cliente. Acá, bueno, esta relación de comunicación, no sé si lo llegan a ver. En muchos libros, y creo que en la práctica le piden, que a veces le coloquen en esta flechita, que le diga la palabra iniciador, para que sepan que es el actor que inicia. Y este cursar pedido, cancelar pedido, comprobar estado, solicitar catálogo, ¿qué es? Caso de uso. Un caso de uso. Cada uno este es un caso de uso. Acá fíjense en enviar producto. ¿Quién es el? Bueno, esto en realidad está mal dibujado, digamos, esto saqué de un libro, pero generalmente casi siempre está a la izquierda, digamos. Pero la empresa de transporte, ¿qué sería? ¿Sería el actor que inicia o no? ¿O el actor que interactúa nada más? El que interactúa. Inicia. Sería el que inicia. Digamos, generalmente en la práctica van a ver que le van a pedir a todos que coloquen todo de esta forma, ¿no? Que coloquen a la izquierda y le coloquen la palabra iniciador, ¿no? Acá la empresa de transporte envía el producto y el transportista es el que lo recibe, digamos. Acá sería el que interactúa para este caso de uso. No es que esté mal dibujado, pero generalmente como norma y nosotros para no confundirlo tampoco en la práctica lo ponemos siempre a la izquierda y a la derecha con quien interactúa. Fíjense en acá, socio, ¿qué sería? ¿Socio qué es? ¿Es un actor? ¿Es un caso de uso? ¿Qué es? Un actor. Un actor. Algo que es importante que me olvidé decirle. El diagrama de caso de uso dice que eh, es el cuadro donde están todos los casos de uso. Acá, ¿cuál es el cuadro donde están todos los casos de uso? El sistema pedido por correo. Claro, todo este sistema pedido por correo donde están estos 5 casos de uso, ese sería tu diagrama de caso de uso. ¿Estamos? Obviamente, el diagrama de caso de uso tiene que estar con los autores. Acá, fíjense, ¿cuál sería el diagrama de caso de uso? Sistema obra social. Todos los casos de uso que están dentro del sistema de obra social. ¿Estamos? Este cuadradito es el que es el diagrama de caso de uso. Fíjense que es sencillo, digamos. ¿Ustedes creen que un gerente de una organización, si ustedes le muestran esto, digamos que después tienen la funcionalidad de registrar socio, modificar socio, dar de baja socio, cobrar aporte con tarjeta de débito, él va a entender estas funcionalidades o no? Sí, sí se entiende, ¿Se entiende? Cualquiera la aunque no puede entender, conozco. digamos, ustedes sin ser especialistas en el tema lo entienden, digamos. Por eso es que esto, digamos, por eso es que el modelado de caso de uso es tan sencillo. Piensen que desde el año 90 más o menos aproximadamente que superó, que dejó atrás al modelo estructurado, se está usando y se sigue usando, digamos, porque cualquiera puede llegar a entender esto. Imagínense ustedes que estén trabajando, no sé, no sé, programando en Java, no sé, Python, no sé lo que sea, digamos, para una empresa de Buenos Aires y ellos le mandan este diagrama de caso de uso. ¿Ustedes lo van a entender o no lo van a entender? Sí, profe. ¿Se entiende? Digamos, porque es algo muy sencillo. Por eso le digo que este diagrama de caso de uso va a ser después el contrato entre ustedes y el cliente, digamos, y el gerente o el dueño de la organización, porque esto le va a garantizar al el cliente está viendo acá cuáles son las funcionalidades que ustedes le prometen que van a hacer y ustedes están quedando de acuerdo con él cuáles son las funcionalidades que van a hacer. ¿Estamos? Fíjense acá, Sí, profe. ¿alguna pregunta? Bueno, acá fíjense, la semana pasada vimos que era el include. ¿Qué era el include? Interfaz. ¿Ah? Aparte de la flechita con Que el un caso de uso va a necesitar de otro. ¿no? Que un caso de uso necesite de otro.
son como su caso de uso, donde un caso de uso necesita de otro. Y sí o sí se tiene que hacer, o puede que a veces no que se haga y a veces no. Por ejemplo, para registrar el socio, sí o sí tengo que validar el usuario primero. Sí, Sí. Entonces lo include, siempre son obligatorios, es algo que se tiene que realizar para modificar el socio. ¿Es necesario que yo valide el usuario? Sí, Sí, lo mismo para registrar baja el socio y para cobrar aporte con tarjeta de débito, es de ejemplo. Ahora, acá entidad bancaria, ¿está a la derecha o está a la izquierda? ¿En qué lugar está? Dentro de mi diagrama de estado, perdón, a la derecha. modelo caso de uso. ¿A la derecha o a la izquierda? a la derecha porque no inicia A la derecha, porque no es el que inicia acá, el que inicia ¿quién es? el socio o el secretario. Sí, en realidad acá, esto yo no lo hubiera hecho esta línea, digamos, habría que ver bien el enunciado, digamos. Pero el socio sería el que inicia, cobrar el aporte, y para cobrar el aporte con tarjeta de débito, ¿con quién se tiene que comunicar? O sea, si él viene con Con la el tarjeta de secretario, débito, ¿con quién me tengo que comunicar yo para que le haga el descuento de la tarjeta de débito? con el secretario primero, Me puede ser con el secretario para que interactúe, pero después, ¿quién es el que va a autorizar el El empleado. en la entidad bancaria. descuento? El banco o la entidad bancaria, ¿estamos? ¿Se entiende por qué acá la entidad bancaria está a la izquierda y el socio está a la, perdón, la entidad bancaria está a la derecha y el socio está a la izquierda? ¿Se entiende o no, alumnos? Fíjense que vamos a ir cada vez más complicado, complicando más por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, lo que se le pide acá con el cuadro etiquetado, bueno, acá el modelo de caso de uso está formado por todos los casos de uso y obviamente tienen que escribir cuáles son los actores que interactúan con cada uno de ellos. Dice, bueno, entramos a ver algo que es la generalización de los casos de uso. Establece una relación entre un caso de uso más general y caso de uso específico, digamos. Las relaciones soportadas por UML pueden ser include, que include qué era. Ya vimos que era include recién. con su caso de uso. Son como su caso de uso o procedimientos que están dentro del caso de uso que son necesarios o que no son necesarios para que se ejecute el caso de uso principal. ¿Se tenía que cumplir acá, sí o no? El validar usuario. Sí. Sí, tiene que hacer, digamos. Entonces acá le dice, el primer caso de uso a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. Porque si acá yo no valido bien el usuario, ¿puedo registrar el socio? No, no voy a poder, si yo no validé bien el usuario, no voy a poder validar el socio. Fíjense, después tengo el ECTEN. El ECTEN es algo que puede o no ocurrir, digamos. Por ejemplo, creo que la semana pasada hablamos de lo... Algunos de ustedes deben haber sacado libros en la biblioteca o ya no sacan libros en la biblioteca. ¿Sacó a usted, alguno de ustedes algún libro o no? Sí, profe. ¿Y a todos les pusieron multa? A mí sí. ¿Ah? No sé quién. Pero no es requisito, ¿A digamos. todos les pusieron multa? No, Porque No. debe haber alguno que cumpla, digamos. Entonces, el ECTEN es algo, por eso se le llama extensión, digamos, que, que puede o no ocurrir, digamos. Por ejemplo, para devolver el libro, puede ser que hago yo o no su caso de uso, poner multa que va con extend, ¿no? Puede o no ocurrir, digamos. Entonces, con include, escribo todo lo que están sí o sí incluido y que se tienen que realizar, y con extend, ¿qué es lo que escribo? Aquello es su caso de uso, ¿qué cosa?
que se tienen que realizar o que pueden o no realizarse. Que pueden o no realizarse. Que pueden o no realizarse, ¿no? Entonces, bueno, entonces, lo que tengo que hacer yo cuando voy a escribir el modelo de caso de uso es poner todos los actores que inician a la izquierda, todos los casos de uso en el centro con un cuadrado, digamos, que va a ser el diagrama de caso de uso. Y tengo que escribir acá los subcasos de uso. En realidad son casos de uso. Yo le digo subcasos de uso porque es como si fueran procedimientos, casos de uso más pequeños, digamos, pero que son usados por los casos de uso principales, digamos. Y acá pueden ser, estos subcasos de uso pueden estar con include o con extend. Con include, ¿cuáles son los que tengo que escribir? Lo que son que Obligatorio. obligatorio en relación al caso de uso principal, digamos. Y con extend, Alternativo. alternativos que puedan o no ocurrir, digamos. Bueno, y a la derecha escribo las entidades con las cuales voy interactuando, digamos. Bueno, fíjense que están con línea de puntos, con las flechas con línea de puntos también, ¿no? Para ir marcado y tiene que poner include o extend en cada caso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Fíjense que Ninguna. está haciendo el jueves, ¿no? Seguramente lo van a hacer pasar y van a estar ahí en la práctica armando los casos de uso. Lo ideal sería que este jueves nomás ustedes ya definan todos los casos de uso, así ya entramos de lleno a ver, hagan el análisis y diseño ya de esos casos de uso, digamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, alumnos? Ninguna. Tomo la palabra. Fíjense, Yo, profe, ¿sí? ¿Esa? ¿consideraríamos el tiempo como actor en los casos esos como los backups y eso? En la práctica que van a tener ustedes en la materia no le van a... Creo que nunca hasta ahora le dieron para que hagan con tiempo, pero en realidad sí podría llegar a ser un actor, digamos, podría ser el mismo sistema que haga el inicio, digamos. O sea, yo sí vi eso en la biografía, muchas veces se ponían como es hora de, y era por el hecho de hacer un backup de forma automática, digamos. Pero si no, podrías poner como que el mismo sistema haga el inicio, digamos, de ese caso de uso. ¿Se entiende? Ahora, eso lo van a Bien, tener en la sí. práctica, porque generalmente en la práctica, fíjense que digamos, los ejercicios que van a tener son más o menos sencillos, digamos, lo que queremos acá es enseñarles lo básico, como para que después estos ya van a ir a, no sé, los de licenciatura van a ir a sistema de información 1, 2, 3, 4 y se van a cansar de ver esto, digamos. Y los que son de ingeniería van a ver sistema de información y ingeniería del software 1 y 2 y también van a practicar con lo mismo, digamos. Pero acá le enseñamos lo básico, digamos. Pero sí hay, como vos decís, eh, algunos casos de uso que se deberían inicializar o bien por el sistema o bien por el tiempo, digamos. ¿Estamos? Bien, sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, yo por pensado que ya saben todo, aparte. Fíjense, lo siguiente es el diagrama de estado. El diagrama de estado, ¿qué es lo que ustedes entienden por diagrama de estado? ¿Un estado qué es? Ustedes pasaron por un estado, ¿no? ¿Qué es Si un se estado? cumplió cierto. Por ejemplo, ustedes antes de entrar a esta materia, ¿cuál era su estado? Supongamos que era las 13:50. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Cuál era su estado? Supongo que habrán estado esperando o comiendo, ¿no? Esperando a que nos acepten. Esperando. Después a las 14, ¿cuál era su estado? Oye, entre Entrando a 14 la y clase. 5, 14 y 3 entre. ¿Cuál era su estado? ¿Están entrando en el aula o no? ¿Y ahora en qué estado estamos?
En clase. escuchando la clase, digamos. Y después, cuando ya terminemos esto, van a pasar a un estado determinado. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto de los estados, digamos? Dice, el diagrama de estado representan todos los estados del caso de uso, o sea, representan todos los posibles estados por los cuales va a pasar ese caso de uso. Y la transición entre los mismos estados. Cada transición es una secuencia de acciones. O sea, para hacer no sé, este caso de uso, por ejemplo, cambiar datos del empleado, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Por ejemplo, en este caso que sea registrar socio, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Validar los datos del socio. Puede ser validar los datos del socio. Pero primero tendría que ingresar los datos del socio, ¿no? Antes de validarlo. Sí. ¿Sí o no? O sea, primero ingreso los datos, mostraría la pantalla de ingreso los datos, luego lo valido con mi sistema y luego le mostraría una pantalla que se validó correctamente o no, digamos. Obviamente, previamente para eso yo tendré que haber validado el usuario, digamos. Y para validar el usuario, esta sería como una especie de precondición que ya vamos a ver a continuación. Pero a lo que voy es que todo tiene una secuencia de pasos que ustedes tienen que hacer, digamos. Cada uno de esos pasos es un estado. Entonces, ahí va de vuelta. Fíjense, así es como lo van a tener que escribir. Este es un ejemplo que van a tener que tienen en la práctica. Dice, ingresando identificación de la persona, verificando identificación, ingresando datos del nuevo socio, verificando información ingresada, solicitando registrar datos, solicitando confirmación inscripción, séptimo, ingresando confirmación de inscripción, 8 registrando nuevo socio, o 10 cancelando por dato incompleto. Primero, ¿qué es lo que notan ustedes en todo, digamos? ¿Cómo es el verbo? Gerundio. ¿Ah? ¿Son gerundios? En todo en gerundio, ingresando, verificando. ¿Lo ven a eso, no? O sea que ustedes tienen que escribir, digamos, todo en gerundio, digamos. No tomen a este ejemplo porque este estaba sacado de otro libro que veíamos antes, pero confundía, digamos. Este es lo que le van a pedir en la práctica. Y acá, ¿qué es lo que, entre la flechita, digamos, qué es lo que, qué es lo que se pasa en el medio? Por ejemplo, identificación de la persona, respuesta de la verificación, datos del nuevo socio, información ingresada, verificada, pedido de registrar inscripción. ¿Qué es eso? Condiciones. Sí, son las condiciones o los mensajes que pasan de un estado al otro, digamos. Por ejemplo, cuando yo les digo, estamos acá ingresando, ingresando identificación de la persona que es una secuencia, es un estado, un mensaje, Un ¿qué es? estado. ¿Ah? Un estado. Un estado. Porque cada uno de estos que está dentro de este rectángulo con los bordes redondeados, ¿qué es? Es un estado, ¿no? Eh, y lo que le va pasando son los mensajes, digamos, de cómo va interactuando un estado en relación a otro. Fíjense que acá cuando yo verifico la identificación de la persona, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Hay dos caminos o no? Acá lo Que pueden ver. sea esa persona y que no lo sea. Puede ser que esa persona ya sea socio. Si es socio, ¿la puedo dar de alta de vuelta de socio nuevamente? No, No. No. Entonces, si ya es socio, voy al final, digamos, me mostraré un mensaje acá que diga, la persona ya es socio y acabará, digamos. Y si no, haré todos los pasos para dar de alta al nuevo socio. Ahora, otra cosa que también tienen que ver es que, bueno, acá está mejor dibujado, pero lo ven que acá este, la, la flecha central está bien remarcada. Sí. Bueno, eso es porque esto se llama camino básico. Acá también tendría que haber marcado esto que está en el medio como camino básico. ¿Estamos? Después, cuando se parte siempre de este estado inicial, digamos, y este estado inicial es un punto negro. ¿Y el punto de finalización cómo es?
es un punto negro? ¿Es solo un punto negro o no? No, profe. ¿Qué es? Es un punto negro con un círculo. ¿Estamos? Entonces ahí diferencian lo que es el estado inicial y el final. Bueno, acá no salió bien el dibujo, pero siempre lo tienen que diferenciar de esta forma, digamos. Y estos caminos que yo, si este es el camino básico, digamos, que yo tengo, que lo tengo que remarcar, digamos, que después ya van a ver que lo van a tener que diferenciar claramente. Esto que yo escribo acá a la derecha, respuesta a la verificación, sí, y que me sale de mi camino principal. Por ejemplo, acá dice que no confirma la inscripción y y cancela por dato incompleto. ¿Esto qué sería? Si no es el camino básico, ¿qué es? Que acá le está diciendo que distinguen los caminos básicos y Alternativo. los alternativos. Estos serían todos caminos alternativos, ¿ven? Por ejemplo, este pago rechazado, ¿qué sería? ¿Camino básico o alternativo? Es alternativo. Alternativo. El reservar sería camino básico o alternativo. Alternativo también. Alternativo. Entonces tienen que diferenciar ahí. Y después los estados están siempre en gerundio, digamos, ¿no? Entonces dice, el diagrama de estado identifica cada una de las rutas o caminos que puedo tomar un flujo de información. Y el flujo de información puede tomar dos caminos, digamos. El camino básico, que está remarcado con negrita y está lo tienen que dibujar más fuerte. Y los caminos alternativos, que generalmente van a la derecha o a la izquierda, digamos, que no están en el camino básico. Años anteriores, en un parcial, surgió una duda. Te hago la pregunta. De que en un caso de uso tenían dos caminos básicos. Y la mitad de los alumnos desaprobó ese parcial porque ellos pusieron que había dos caminos básicos. ¿Puede haber dos caminos básicos en un solo diagrama de estado? No. ¿Sí o no? No, no puede haber. No puede haber dos caminos básicos. Por eso desaprobó la mitad del parcial de sabeo. Si ustedes tienen dos actividades que se realizan, digamos, ¿qué es lo que tienen que hacer? O se hacen secuencialmente, o si no, uno es básico y el otro es alternativo. No, en realidad para este caso en particular eran dos casos de uso. Eran dividir ese caso de uso en dos casos de uso. No pueden tener un solo camino básico, un solo caso de uso con dos caminos básicos. ¿Se entiende o no? No puedo yo tener al principio no sé qué, hacen una pregunta y hacen una cosa o hacían otra, y la mitad de los alumnos puso que eran dos caminos básicos y la otra puso que eran dos casos de uso. ¿Qué era lo correcto en ese caso? Diseñar otro diagrama. Hacer otro caso de uso, digamos. Me acuerdo claro porque fue un día triste para los alumnos. Pero era porque no pueden tener ustedes dos caminos básicos, digamos. Por eso la idea de marcar esto, de remarcar fuerte lo del medio, la idea es tener de remarcar para indicar que tienen dos caminos básicos. Perdón, que tienen un solo y único camino básico. ¿Estamos? El punto inicial siempre va con un punto negro y el punto final o estado final es un punto negro con un círculo. Y después en el medio van colocando los diferentes mensajes que interactúan de un estado hacia otro estado. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Después cuando termine la teoría, yo les voy a mostrar un ejemplo completo, digamos, que le damos para que vean, digamos, para que lo tomen de muestra, digamos. Pero hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿Preguntan profe. ahora? Profe, ahí cuando dice cada transición es una secuencia de acciones, serían esos que aparecen ahí como identificación de persona, respuesta de la verificación. Sí, sí, son las transiciones. Son las transiciones entre estados, digamos. ¿Cuál es la transición entre ingresando identificación de la persona y verificando identificación? La transición sería identificación de la persona. Lo que está en medio es un mensaje o una transición, digamos, de un estado al otro. Hasta acá vamos, chicos. ¿Vamos o no? Sí, sí.
pregunten. Identifica bajo qué argumento se ejecuta cada uno de los procesos, en qué momento hay una variación y permite visualizar de forma secuencial la ejecución. La idea de todo esto es que yo haga este dibujo, bueno, este diagrama de estado, pero no dibujo, y ahí vaya viendo qué es cuál es mi camino básico, qué camino alternativo voy a tener, digamos, que esto también es, piensen que esto un cliente, un gerente lo entiende, digamos, sabe qué es lo que van a hacer en sabe qué significa esto para un caso de uso. No, supongo que acá yo sea de cobranza de la boleta de la luz, cobranza de la boleta de la luz, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer? Llega la persona, ¿qué es lo que hace? Pues yo la miro a la persona y con solo verla ya sé cuánto le tengo que cobrar. Se le pide sus datos a una ¿Ah? boleta. Se le pide sus datos. Se identifica Claro, tengo que identificar a la persona, le pido los datos. ¿Qué le pediría? ¿A usted qué le pedirían? DNI. Puede ser el DNI. Lo que hacen, bueno, es que esa le pide el número de servicio, pero puede ser el DNI y de ahí del DNI encontrar el número de servicio. Después, ya encontré, tengo el número de servicio y me dice que tiene dos facturas, no sé, la de abril y la de mayo. ¿Qué hago yo? Cobro la de abril primero. O cobro la de mayo y lo dejo sin luz. O le pregunto al que quiere pagar. Tiene que preguntar el periodo que quiere pagar. Le tengo que preguntar el periodo, puede ser que él quiera pagar los dos de una sola vez o solamente quiera pagar abril, digamos, no sé, o marzo, bueno, no sé, el periodo que corresponde. Después que ya hice, y cada uno de esos sería, ¿y cuál sería, por ejemplo, primero ingresando datos de la persona, sería, o identificación de la persona, ¿no? Después sería acá verificando el número de servicio, por ejemplo. Después, bueno, y ahí van haciendo cada uno de los estados, por lo cual tiene que ir pasando, digamos, ese caso de uso en particular, ¿no? Esto básicamente lo que, bueno, yo creo que le dije ya a la ingeniera Cáceres, que es la que estaba viendo este tema en la práctica, pero la idea del jueves es que ustedes definan los casos de uso, discutan entre ustedes cuáles van a ser los casos de uso y que después no se hagan, aunque sea un diagrama de caso de uso, digamos, y como para que tengan de muestra y sigan trabajando, ¿estamos? Hasta acá, chicos, alumnos, alumnas, ¿alguna pregunta? ¿Puede haber alguna transición acá entre estado y estado donde yo no le haya colocado nada en el medio? ¿Se entiende o no? O sea, ¿puedo yo haber no puesto en este mensaje que diga no confirma la inscripción? ¿Puedo no poner esa transición? No, porque si no solo sería un solo estado. Claro, no pueden tener, digamos, esto va a ser un error. ¿No? Ténganlo en presente. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, alumnos? Profe, ahí, por ejemplo, volviendo al caso de la boleta del pago de luz, digamos, se podría como agrupar eso de decir, por ejemplo, verificar el número de servicio y verificar el periodo en un solo estado o se tiene que especificar. Ya eso ya depende de un diseño, depende del diseño que ustedes quieran hacer, digamos. Yo creo que si es muy sencillo, digamos, lo pueden hacer en uno solo. Ahora, si es ya un poco más complejo y no son solamente esos dos, digamos, lo va a tener que hacer en más de un estado. Eh, sobre todo en el parcial, digamos, porque cuando si quieren después podemos ver algún ejercicio de parcial, cuando le muestran, digamos, o cuando les piden, digamos, le dicen tienen que ingresar el DNI, después le dicen tienen que ingresar el nombre, después dicen tienen que ingresar el apellido. Entonces cada uno de ellos va a ser va a ser un estado, digamos. Pero en la práctica se pueden poner ingresando todos los datos del socio y ingresarían todos una sola vez, digamos. En la práctica, como estos casos de uso que ustedes van a practicar, digamos, son generalmente, no son, son sencillos, digamos, no son complejos, le van a pedir que hagan uno por cada campo que ustedes quieran ingresar. ¿Se entiende? ¿Quedó claro?
Ok, entonces quizás en el parcial habría que ser más específico, ¿no? Con Claro, sean, si son más detallados en el parcial y tienen que ingresar 3 campos, ingresen los 3 campos, digamos. Igual, eso lo van a practicar ahora cuando hagan la práctica este jueves, que no sé si el jueves que viene van a seguir con este tema, digamos, porque seguramente van a definir los casos de uso y le van a pedir, digamos, que algunos de los grupos pase y vayan haciendo este diagrama de estado y capaz que otro grupo hizo otro diagrama de estado y pueden discutir, digamos, discutir sanamente, decir por qué él hizo esto, él puso acá sería estado y yo tengo 12, ¿cuál es el correcto? Y capaz que los dos estén correctos, pero a eso lo tienen que hablar con los profesores, digamos, de la práctica, porque ellos van a ser los que lo van a evaluar. ¿Qué cuestión de consideración, no? ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta acá, alumnos? ¿Alumnas? Sí, sí. A ver. Después paso, esto que yo tengo acá es la forma gráfica, digamos, de hacer. Y ahora voy a pasar a hacer eh, una descripción textual de lo que había hecho. En la descripción textual, fíjense que lo que tengo que escribir es el nombre del caso de uso, el ID o identificación del caso de uso, la descripción que yo voy a tener de ese caso de uso, Sí, el micrófono abierto ahí. Bueno, ¿quién más dejó el micrófono abierto? Noelí, dice el área, creo. Bueno, ahí sigamos. Tiene el nombre del caso de uso, el ID, la descripción, tienen que identificar los actores principal y secundario, las precondiciones. Las precondiciones es lo que tienen que cumplir antes, digamos, de entrar al caso de uso. Por ejemplo, la precondición en este caso sería que la secretaria se valide, secretario, no sé, la persona que esté atendiendo, ¿no? El flujo principal o flujo de eventos del camino básico. Fíjense que acá tengo el camino básico, sería, fíjense que 1, 3, 5 y 7. No, no es este. ¿No? El camino básico, fíjense, ingresa identificación de la persona, verifica si la identificación corresponde, ingresa datos, coloco todo el camino básico, la postcondición, y después coloco los flujos alternativos. Los flujos alternativos serían 9 y 10. ¿Qué pasa cuando la persona ya es socio? O 10 si cancela la operación porque los datos están incompletos. ¿Estamos? Entonces acá el 1, 3, 5, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sería el camino básico y el 9 y 10 sería el alternativo. Entonces, para ese ejemplo que teníamos del 1 al 8 el camino básico y 9 y 10 como camino alternativo. ¿Lo ven, no? ¿Alumno? Sí, perfecto. Sí, sí. Eso porque de esta forma te lo van a pedir en la práctica, por eso se lo explico así, digamos. Y la postcondición es lo que ustedes van a obtener al final, digamos. En este caso sería que se registre un nuevo socio. ¿Cuál es? Que la precondición es lo que se debe cumplir antes, que en este caso es que la secretaria se valide o la persona se valide o el usuario se valide. Y la postcondición es lo que van a obtener como conclusión de su caso de uso, o como resultado, mejor dicho, que se registre un nuevo socio. Y en el flujo alternativo colocan eh, todo lo que no forma parte del camino principal o del flujo principal. Y por último van estos atributos del caso de uso. Los atributos del caso de uso se refiere, eh, piensen acá, yo tengo el socio, va a tener número de socio, datos del socio, y el comprobante va a tener número de comprobante, y supongo que yo que tendrá una fecha también. ¿Socio qué es? ¿Es un actor? ¿Es una entidad? ¿Qué creen que socio es? ¿Una entidad? Estoy colocando, acá estoy definiendo los atributos de las entidades. Porque vieron conmigo base de datos, ya esto ya lo vieron, digamos.
Está y lo que no, bueno, lo van a ver después, digamos, este año, digamos, lo que cursen conmigo. Pero acá tienen la entidad socio, que tiene este número de socio y datos del socio. Acá los datos del socio, no sé cuál eran, el DNI, el nombre, el apellido, no sé lo que salga del enunciado, digamos. Y el comprobante va a tener el número de comprobante, la fecha, todos los demás comprobantes, los atributos que van a tener. Por eso que le dicen acá atributos del caso de uso, pero en realidad van a ser los atributos que le aparecen acá del caso de uso, que le van a ayudar a definir las entidades con las cuales van a trabajar. ¿Estamos? Las entidades son las tablas. ¿Estamos? En este caso van a tener una tabla de socios y una tabla de comprobantes. Al final después ya vamos a ver que después cuando hagan el diseño van a tener que armar un diagrama de clase de diseño donde van a tener que definir cuáles van a ser las entidades con las cuales se van a quedar al final ustedes. Pero esto es como una primera impresión, digamos, de cuáles son los atributos que le van saliendo dentro de este caso de uso. Hasta acá, alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Digamos. Fíjense, entonces van a tener que escribir esto, digamos. Este va a ser el cuadradito que le van a pedir que llenen, que va a decir el nombre, el identificador de caso de uso, la descripción del caso de uso, los actores que van a estar implicados, los principales, eh, las precondiciones, el flujo principal, las postcondiciones, los flujos alternativos, bueno, y ahí estarían faltando los atributos, ¿no? Vendría acá abajo unos atributos, una fila más que sería para los atributos del caso de uso. ¿Estamos? Esto es lo que ustedes van a tener que escribir. Ahora vamos a ver un ejemplo completo y ahí por ahí le va a quedar más clara la idea. Y el último punto del requisito es el prototipo de interfaz. El prototipo de interfaz no es ni más ni menos que las pantallas que ustedes le tienen que van a hacer, digamos, para que el usuario pueda trabajar, digamos. Entonces, fíjense, acá yo tengo la pantalla de entrada. ¿Esto que está acá arriba qué es? ¿Por qué se llama pantalla de entrada? Acá dice pantalla de entrada, pantalla principal, registrar socio, mensajes. El interfaz. ¿Ah? ¿Es qué? Ese sería el login. No, pero bueno, lo que está arriba, o sea, lo que les quiero decir es que esto es como que se divide en tres partes. La parte de arriba es el nombre, digamos, de esa pantalla. En este caso es la pantalla de entrada y después pasan de la pantalla de entrada pasan a la pantalla principal. Si quieren pueden poner el login si quieren acá, digamos. No, pero este es el nombre, a eso me refiero. Lo que está en el medio, ¿qué es? Nick y password, ¿qué sería? La información. La información que le van a mostrar al usuario, digamos, en este caso le van a pedir a ustedes que el usuario le ingrese el nick y el password, digamos, o el nombre y el password. Y lo que está abajo, La acción. la acción, que sería continuar, ¿no? Si él continúa con un nick y password correcto, va a pasar a la pantalla principal, ¿no? En la pantalla principal, esta pantalla principal es el nombre de mi pantalla, ¿no? Y acá voy a tener registrar socio, consultar socio, modificar socio, dar de baja socio. ¿Qué sería esto? Caso de uso. Casos de uso. Puede ser los casos de uso, pero en realidad es el menú. Acuérdense que esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la interfaz del usuario, digamos. Generalmente una opción del menú acá va a corresponder con un caso de uso, digamos. Puede ser con varios, digamos, yo no sé, digamos. Esto es lo que ustedes le van a mostrar al usuario. ¿Entienden? Son todas las opciones del menú que van a tener, digamos. Y al final pueden poner salir. Y si yo salgo de acá, ¿a qué pantalla me voy a ir? Vuelve a la de entrada. A la entrada. Ahora, si yo pongo registrar socio, ¿a qué pantalla me voy a ir? A la pantalla registrar socio. Registra A socio. la pantalla de registrar socio. En la pantalla de registrar socio, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está acá en el medio? Si yo quiero registrar el socio, ya llegué hasta esta pantalla, se logueó, ya eligió la opción esa.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahí, digamos, en esa pantalla de registrar socio? ¿Qué le tengo que pedir? Identificación. Ustedes le van a decir ustedes le van a pedir, bueno, puede ser la identificación si ustedes se van a manejar con el documento, pero generalmente, ¿qué le van a pedir? Todos los datos del socio, digamos, el apellido, el nombre, el DNI del socio. A veces la clave es el DNI, digamos, o el quill, y a veces no, digamos, a veces se manejan, no sé, ustedes le generan un propio número de socio, digamos, el domicilio, el teléfono, acá le piden todos los datos, acá la identificación de socio. Ahí podría ir un formulario. Claro, sí, sí. Lo que pasa es que esta pantalla, fíjense, se lo damos así, esto no es para que hagan backend ni nada de eso. Es algo muy sencillo, porque acuérdense que esto es como que ustedes le van a mostrar al gerente cuáles van a ser las pantallas con las cuales se van a mover, digamos. No es que le están haciendo las pantallas ya definitivas para que él vaya y la implemente. ¿Se entiende o no? Esto es algo rápido, digamos, que ustedes ya hacen. Acuérdense que esto, ustedes, no sé, le dieron una semana para que analicen el sistema, ver cuánto le va a costar, qué es lo que qué funcionalidades va a tener, digamos. Y ustedes le hacen un pequeño esquema de las pantallas para ver cómo se van a ir moviendo entre las pantallas. No es que están haciendo ya las pantallas definitivas y esto va a ser ya con lo último, con lo cual ya van a trabajar. Puede ser que después registrar socio, identificación del socio, no sea una única pantalla, sino que capaz que tengan muchos datos y tengan que cargar en dos pantallas para que sea más legible, digamos, capaz que le piden alguna foto grande, digamos, o algo así. ¿Estamos? Fíjense acá cómo se va moviendo. Si puede pasar, pueden haber alguna situación y le dice información, si ya ingresa todos los datos, pues tienen que informar sobre la verificación de la persona a inscribir y pasa a la pantalla principal. O pueden solicitar nuevos datos del socio, como que quieren ingresar más socios, ingresan los datos del nuevo socio y pasan a confirmar la inscripción del nuevo socio, digamos. O pueden cancelar, digamos, la operación y no graba nada, digamos. Entonces, esta pantalla es básicamente cómo se van a manejar ustedes, digamos, cuál es el esquema de pantalla con el cual quieren trabajar, digamos. No es que van a hacer la pantalla definitiva, no es que van a utilizar, no sé, un backend y ya saben con qué van a trabajar, las pantallas definitivas que van a tener al final, digamos. Pero sí es una guía para que el cliente sepa, estas son las funcionalidades, estos van a ser los estados, digamos, por los cuales van a pasar cada una de las funcionalidades y estas van a ser las pantallas que yo voy a tener en mi sistema. ¿Estamos hasta aquí, alumno? Profe, ahí donde decía información sobre la verificación, evidentemente pasó algo, ¿no? Porque no se hizo la... Sí, sí, sí. Entonces me quedé pensando, no sé qué es lo que habrá querido poner en ese momento. Habría que ver en ese caso el enunciado, digamos, según el enunciado, puede ser que él le pida el DNI y capaz que en este caso el socio ya existía, entonces como ya existía, vuelve no da de alta el nuevo socio, digamos. No tengo que leer el enunciado, digamos, para ver eso. Bueno, pero ¿estamos hasta acá, alumno? Sí, profe. Mire que estamos llegando al final, ¿eh? Ya tienen para divertirse este juego. Recomendaciones. Se debe evitar la descomposición funcional. Yo le dije esto la clase pasada y se lo vuelvo a repetir ahora y se lo preguntaremos en el final de vuelta. La descomposición funcional es pasar ¿te acuerdan que le dije que cuando ustedes programaban hacían muchas veces un diseño top-down? ¿Se acuerdan o no del diseño top-down? Sí, profe. Era ir de lo general a lo particular, o como el esquema divide y vencerá, digamos, que parten de un problema grande y van haciendo hasta los problemas más pequeños, digamos, o hasta las primitivas que le dice ahí. Bueno, esto no se hace, ¿no? Si ustedes lo llegan a hacer de esta forma, cuando hagan la práctica, no sé, este juego, o lo hacen en el parcial, van a desaprobar, ¿no? Porque esto no se hace, ¿no? Esta decomposición funcional es lo que se usaba antes, que era el modelo estructurado, y que no funcionó, digamos, por eso es que se lo sacó y a partir de la década del 90 ya estaban haciéndose todo en lenguaje unificado, digamos. Entonces, esto no se hace, ¿no? Si ustedes lo hacen, va a estar todo mal, digamos, porque no pueden tener que tiene una biblioteca, le pongo todos los casos de uso y así voy dividiendo cada caso de uso en los subcasos de uso que vaya implementando y a lo vez voy subdividiendo hasta llegar al principal.
Así que se lo digo por sexta o séptima vez, eso no se hace, ¿no? Si lo hacen está mal, digamos. La descomposición funcional no se tiene que realizar porque no están trabajando con modelo estructurado, que era lo anterior, sino que están trabajando con proceso unificado. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la falla, profe? ¿Por qué no se usa? La falla es que ustedes le tienen que escribir acá cada uno de los actores a la izquierda, no va acá a gestionar biblioteca e ir viendo que gestionar biblioteca no va a tener mantener libros, sino que tampoco no va a tener ni gestionar biblioteca ni mantener libros, sino que va a tener un actor, no sé, bibliotecario que añada libro o bibliotecario que elimine libro. O va a venir un socio y va a hacer una petición, o el socio va a hacer eliminar la petición, o el socio va a pedir prestado un libro, o el socio va a devolver el libro. ¿Entienden a lo que me refiero? Esto se hacía mucho antes, porque antes ustedes decían, no sé, sistema de compra y el sistema el sistema, no sé, el sistema de la empresa se divide en compra, venta y facturación. Y compra tenía alta de producto, venta de producto, facturación de producto, entonces vos ibas subdividiendo y se hacía todo el diseño top-down de eso, digamos. Ahora no se hace eso, ahora se ataca por funcionalidades y es mucho más específico, digamos, que lo que se hacía antes, digamos. Ahora, si vos tenés que corregir algo, vos corregís en un caso de uso, digamos, no corregí acá el gestión de biblioteca que pase a mantener peticiones, que vaya a añadir petición, sino vos directamente venís acá y modificás, añadir petición. Se modifica la funcionalidad de los casos de uso, digamos, no se modifica todo el sistema en sí, no solamente ese caso de uso que en particular. ¿Estábamos hasta acá, alumno? Yo creo que le dije eso a la Sí, clase, profe. cuando yo quería hacer un sistema, yo lo que le dije, creo que vi gente de Zapla, que una vez cayó había hecho un análisis y diseño y habían tardado 2 años para hacer análisis y diseño, y caían con 2 tomos de 500 o 3 tomos de 500 páginas, de todo el análisis y diseño que habían hecho para un sistema, digamos. Estaba muy bueno, era muy poco práctico, digamos. Por lo menos yo lo veía muy poco práctico, digamos, porque no era algo que, si le llevó 2 años hacer el análisis y diseño, imagínense cuánto le iba a llevar a hacer la programación, ¿eh? Y en ese momento se programaba en COBOL o en RPG, tranquilamente le hubiera llevado 5 años, 10 años hacer la programación, lo cual era una locura. Imagínense ustedes ahora planear un sistema que lo van a hacer, le va a llevar 10 años. ¿Quién lo va a contratar para crear un sistema que le va a llevar 10 años? Creo que nadie, ¿no? Salvo que sea su tío, su padre, pero si no nadie, ¿no? Los sistemas ahora se hacen rápido, digamos. Por eso es que las metodologías que se están aplicando son la metodología ágil. La metodología ágil eliminan casi todo eliminan de, de todo lo que vimos hoy, por ejemplo, en XP, creo que lo único que les queda es XP es una metodología ágil, ¿no? Les queda solamente hacer el diagrama de caso de uso y nada más, no hacen ni el diagrama de estado ni las pantallas, digamos. Bueno, nosotros, como le vuelvo a repetir, estamos viendo acá estamos viendo lo básico que le va a servir para todas las demás materias que lo van a ver, lo van a aplicar en todas las demás, a lo largo de su carrera. Y bueno, ¿estamos hasta acá, alumno? Sí, profe. Esta es la biografía que, como ya le dije la semana pasada, les recomiendo mucho eso de Rumbao, Ibar y Jacobson. Las dos versiones, si consiguen una versión nueva, me avisan y me la pasan. Pero les recomiendo porque estos son como el padre del modelo unificado, digamos, todo se basa en eso. La gran parte, digamos, se basa en eso, digamos. Miren, les quería mostrar antes que termine este es un ejemplo, digamos, de lo que vimos hoy, pero un poco más reducido, digamos. Acá, bueno, obviamente, este es un ejemplo del 2019. Van a tener el enunciado, que es el que van a partir ahora. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que identificar primero? Los actores. Y Actores. de los actores que tienen que identificar. Si está en el sistema o no.
Sí, 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 creo que sí. Y si eran internos o externos. Pueden escribir si quieren, si es interno, en realidad está de más, digamos, no estaría de más, no estaría mal, digamos. Es redundante. Lo que es redundante, lo que tienen que identificar, porque eso lo van a ver acá cuando hagan este diagrama, digamos, del modelo de caso de uso. Lo que tienen que escribir es el nombre y la descripción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriben la descripción van a saber si realmente es un actor o no, digamos. Lo mismo pasa con el caso de uso, digamos. El siguiente paso es describir el caso de uso. En cada caso de uso tienen que escribir el nombre de cada caso de uso y la descripción de la misma, digamos. La pequeña descripción, digamos, no se van a escribir una carilla de la descripción porque esto sería algo resumido. Y después acá pueden escribir si quieren el actor principal y el secundario, digamos, con quién interactúa, ¿no? Lo siguiente es hacer el modelo de caso de uso, que el modelo de caso de uso, ¿qué era? ¿Qué hacen en el modelo de caso de uso? La interacción de los actores con los casos de uso. Sí, pero ¿se acuerdan que yo le dije que este modelo de caso de uso es lo que ustedes colocan en un cuadrado, un rectángulo, digamos, y acá adentro colocan toda la funcionalidad de todos los casos de uso que ustedes van a tener, digamos. Y acá sí ya colocan a la izquierda, digamos, los actores principales con los cuales van a iniciar, digamos, cada caso de uso, y a la derecha los actores secundarios con los cuales van a interactuar, ¿no? Y dentro de los casos de uso pueden tener como su caso de uso que pueden estar con include o con extend. Con include, ¿cuál escriben? ¿O cuáles son los casos de uso que tienen que escribir con include? No obligatorio. Lo obligatorio que sí o sí se tienen que realizar, digamos. Y pueden tener con extend, ¿qué caso de uso? No alternativo. O alternativo, o optativo, digamos, que pueden o no haber, digamos, o ejecutar. Después que hacen este diagrama con modelo de caso de uso, hacen un diagrama de estado de caso de uso. Que también, bueno, estos se acuerdan que lo que escribían todos los estados. Bueno, acá tienen que Eso por cada caso, eso por cada caso de uso, ¿no? por cada caso de uso. Acá ya lo he puesto de uno, digamos, pero lo van a tener que hacer por cada caso de uso. Lo tienen que escribir con gerundio, ingresando, verificando. Y tienen que escribir el punto inicial, digamos que este sería como la precondición, con un círculo negro redondeado o, o, sí, o un punto negro, digamos. Lleno. Y acá el punto final como un círculo, como un punto con un círculo afuera. ¿No? Acá no se llega a ver bien el círculo, pero tiene que haber un círculo afuera de ese punto. Esto le da la idea de cuál es el inicio y el final. El camino básico, ¿cuál es? Hay dos caminos, digamos, el básico y lo alternativo. ¿El básico cuál es? El del medio, el que es continuo. Bueno, el básico sí, en este caso va a estar en el medio, pero acá lo tienen, en este caso está mal, digamos, porque debería haber remarcado un poco más acá este camino básico, tiene que estar remarcado el camino básico, ¿no? Mucho más, remarcado mucho más fuerte que los caminos alternativos. Y los caminos alternativos, ¿a dónde lo escriben? En los costados, En los costados, puede ser a derecha o a izquierda, como ustedes lo acomoden en el dibujo, pero entre estado y estado, ¿qué es lo que tienen que hacer o escribir? La transición de La estados. transición de estado, digamos, o los mensajes que se va a pasar de un estado a otro, digamos, ¿no? Y después, ¿puedo tener yo dos caminos básicos? No. No. Y si escribo dos caminos básicos, ¿qué va a pasar? Cero. Bueno, está mal, digamos, así que no pueden tener dos caminos básicos. Tienen que tener en este caso dos casos de uso, que son tan básicos, si son dos caminos básicos. Y luego, este mismo diagrama de estado lo tengo que escribir, digamos, en forma textual. Y esta descripción textual es escribir la precondición, escribir el flujo de eventos con el camino básico. El camino básico, ¿qué es lo que escribo acá, en este cuadrito? No estado. Los posibles estados, porque están dentro del camino básico. Y luego escribo debajo lo que son los caminos alternativos, que son los que no están dentro del camino básico y que serían los casos que no son ideales, digamos, por ejemplo, le voy a pagar la factura, que el socio vaya y no sepa, no sé, supongo que no sepa su número de DNI. ¿Qué pasa si no sabe su número de DNI?
¿Y puedo yo cobrar si no sé el número de DNI? ¿Sería una complicación o no? ¿Podría pasar que el cliente vaya y no tenga el dinero suficiente? Sí, Sí. Puede pasar, digamos, todos esos son caminos alternativos, digamos, todos los caminos alternativos y después la postcondición. La precondición, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué significa la precondición? Es la evaluación antes de los estados, los casos de uso. Lo que tiene que cumplirse antes de para que el caso de uso se ejecute, digamos, en este caso, para que todo este camino básico se ejecute, la secretaria debe validarse, esa era la precondición, digamos. ¿Y la postcondición qué es? Resultado final ¿Resultado final de qué? del caso de uso. Del caso de uso. Este diagrama de estado y esta descripción textual, ¿de cuánto voy a tener que hacer? Uno por cada caso de uso. Bueno, ¿y acá cuántos casos de uso tengo? 4. ¿Tengo 4 o tengo 5? Ah, 5. 5, Bueno, voy a tener 5, que sí. hacer también uno para validar usuario, ¿no? Sí. Sí, voy a tener que hacer. Luego el último es escribir los atributos del caso de uso. Que los atributos del caso de uso, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirve? Para identificación del usuario. Son los datos de cada objeto que creamos. Más que de cada objeto serían los atributos que va a tener cada entidad, digamos. Eso me va a ayudar después, me va a ayudar mucho cuando yo haga la parte del análisis, el diseño, para saber cuáles son los atributos que corresponden a cada entidad, digamos. En este caso tengo socio con número de socio y dato del socio y comprobante con número de comprobante, pero seguramente que tener fecha, no sé, todo lo demás que corresponda, ¿no? Pero me ayuda a identificar cuáles son los atributos con los cuales yo voy trabajando y que después seguramente voy a tener que escribir, voy a tener que definir para cada una de las entidades, ¿no? Y el último paso, Profe, ese los atributos de caso de uso, entonces irían dentro de cada caso de uso o cómo. claro, porque en este caso de uso, que era el primero registrar socio, para registrar socio me apareció solamente el número de socio y los datos del socio, digamos. Me apareció un comprobante, el número de comprobante. Comprobante de la entidad y el número comprobante es el atributo, digamos. Pero son los únicos que me aparecieron para esto, para este caso de uso. Ahora, para estos otro caso de uso, que puede ser modificar socio, dar de baja socio, cobrar aporte, me van a aparecer otro atributo. Por ejemplo, acá, para tarjeta de débito, ¿qué es lo que me va a aparecer? Voy a tener otro atributo, ¿no? Sí, número de tarjeta o. Una tarjeta, puede ser el código de verificación, no, pero ahí Sí, no se sí, sí, guardaría. pero más lo que me voy, ¿qué infiere, digamos, o cómo se integra ese atributo al caso de uso, o para qué sirve, algo así? ¿esos serían los datos básicos que necesita el caso de uso? Son los datos básicos que necesita el caso de uso. Que después si vos juntás los 5 casos de uso, capaz que acá te aparecieron, por ejemplo, para socio me aparecieron, no sé, 5 atributos. Y en el otro caso de uso me apareció dos atributos más que yo no tenía en este caso de uso. Por ejemplo, supongamos que sea la fecha de baja. Entonces esa fecha de baja se sumaría a la tabla, a la entidad de socio. Entonces socio tendría el número de socio, los datos del socio que supongo que eran 4. Entonces ya teníamos los 5 atributos y le tendría que sumar la fecha de baja. Serían 6 atributos para esa entidad de socio. O sea, es como que sumaría todos los atributos que me van a aparecer dentro de cada caso de uso. ¿Entendés? Acá solamente colocarlo vos lo que te van apareciendo, digamos, porque vos estás siguiendo cada caso de uso, no está. Después cuando vos vayas a hacer la parte de análisis y diseño, ahí ya vas a ver en específico, digamos, vas a tener que juntar todo esto en uno solo, digamos. No tener el número de socio y datos de socio por un lado
y número de socio y fecha de la baja por otro lado, sino que lo voy a tener que juntar todo en una sola entidad. Por lo menos yo lo juntaría. ¿Vamos hasta acá? ¿Alumno? Sí, profe. No digan, no estoy solo. Y después el último, ¿qué es? El último punto es definir los prototipos de la interfaz. En los prototipos de la interfaz voy a tener todas las pantallas. ¿Y para qué me sirve definir todas las pantallas? Para tener una idea de cómo se va a ver el sistema. Para tener una idea de cómo yo voy a ver el sistema y cuáles son las pantallas que yo le voy a proponer al cliente en general, digamos, porque no va a ser esto la definitiva, digamos, con las cuales me voy a quedar, digamos, en cuáles pantallas voy a trabajar. Digamos, pues le digo, no tiene que ser, no, no es que yo le voy a poner, si quieren, bueno, ponganle el logo y hagan algo básico, digamos, no tiene que ser algo muy avanzado. Recuerden que hasta acá yo voy a hacer acá es como que yo voy a llegar a hacer mi contrato, digamos, yo voy a tener la gestión del proyecto, y en la gestión del proyecto le pongo todo el tiempo, el costo, los riesgos, todo lo que vieron la semana pasada, digamos. Y acá lo que le estoy agregando son todas las funcionalidades que yo voy a tener. Entonces, yo llego hasta acá y voy con mi cliente y le digo, yo voy a demorar, no sé, 6 meses, voy a necesitar 5 personas y voy a cobrar, no sé, 1 millón de pesos o 2 millones o lo que fuera, digamos. Pero yo ya sé, por eso le vuelvo a repetir, porque que por 10ª vez, hasta acá es lo que se arma es un contrato entre usted y el cliente. Ustedes saben qué funcionalidades van a realizar, digamos, en cuánto tiempo lo van a realizar y cómo lo van a realizar, digamos. Y el cliente también sabe lo mismo, digamos. Entonces, si el cliente le dice, pero yo quiero que me haga la facturación y ustedes nunca le pusieron acá la facturación y la facturación es un trabajo de medio año más, digamos, de hacerlo y de cobrarlo y ustedes nunca no se lo pusieron acá. ¿De quién es la culpa? ¿Del cliente o de ustedes? El diseñador. No, para mí la culpa es de los dos, porque el cliente tendría que haber visto que, pero acá está faltando la facturación. Y ustedes, si sabían que eso era importante, le pueden haber dicho también que la facturación hasta acá no está incluida, que eso es solamente la registración. Pero en realidad, como le vuelvo a repetir, este es un contrato entre usted y el cliente. Este es lo que ustedes le van a entregar al cliente y el cliente va a saber que hasta acá tienen que llegar. ¿Acá alguna pregunta? Ninguno.